Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a miércoles 22 de abril, en esta tercera semana del tiempo de Pascua. Aleluya, aleluya, Cristo ha resucitado. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a Santos Sotero, Cayo y Agapito, papas. Estos tres papas que el martirologio romano conmemora el mismo día no tienen mucho en común. Como generalmente sucede para los papas de los primeros siglos, hay que hacer una crítica severa sobre los pocos datos que se nos han transmitido. Es el caso concreto de Sotero y Cayo. Una nota de los redactores del nuevo calendario declara, por ejemplo, queda cancelada la memoria de San Sotero, muerto hacia el año 175, y de San Cayo, muerto el 22 de abril del año 296. Y que fue introducida al calendario romano en el siglo XIII. En efecto, no hay motivo para enumerar a San Sotero y a San Cayo en la lista de los mártires. A San Cayo se lo recuerda en la Depositio Episcoporum en el 354, y de San Sotero se ignora el día de su nacimiento. Pero de San Sotero sabemos que fue papa del 166 al 175 y que escribió una carta para animar a los perseguidos de Corinto. Eusebio de Cesarea refiere la entusiasta respuesta de Dionisio, que agradecía al Papa por la abundancia con que había enviado auxilios a los santos y por el consuelo que había ofrecido con palabras de ánimo a los hermanos que habían recurrido a él, tal como un padre amoroso haría con sus hijos. Y comunicaba también que la carta del Papa había sido leída en la pública reunión dominical y que sería consultada con la misma atención que se le daba la carta que San Clemente había enviado a esa comunidad. De San Cayo se decía que era pariente de Diocleciano y también tío de una santa Susana no identificada. A él se le atribuye la definitiva estructuración de las órdenes inferiores del episcopado, pero son noticias no verificables y hay que excluir su martirio, pues fue papa del 283 al 296, es decir, murió antes de comenzar la persecución de Diocleciano en el 303. San Agapito, pariente de San Gregorio Magno, fue papa y celoso defensor de la tradición católica y murió en Constantinopla el 22 de abril del año 536. Había ido a la capital del Imperio Romano de Oriente para tratar de hacer cesar la desastrosa guerra griego-gótica en Italia que había estallado en el 535. Pero no lo logró. Sus funerales fueron como no los habían habido en Constantinopla para ningún obispo o emperador. En cambio, sí tuvo éxito su intervención contra el patriarca Antimio, que estaba de parte del monofisismo y a quien él constituyó con el obispo católico Mena. Como relevó el mismo Agapito en una carta a Pedro, obispo de Jerusalén, era la primera vez desde los tiempos de San Pedro que una iglesia oriental recibía un obispo consagrado por el obispo de Roma. Pidamos pues la poderosa intercesión de estos grandes santos, Sotero, Cayo y Agapito, mártires. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 35 al 40. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en él, tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos en este día con la primera lectura que está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 1 al 8. Y se nos recuerda que aquel día de la muerte de Esteban protomártir, se desató una violenta persecución contra la comunidad cristiana de Jerusalén.
Y claro, todos se dispersaron menos los apóstoles, de tal manera que algunos hombres sepultaron a Esteban y pues lo hicieron guardando el duelo correspondiente. Mientras tanto, en el momento de la persecución, Saulo hacía estragos, dice el texto bíblico, en la iglesia. Entraba a las casas para llevarse a los hombres y mujeres, para meterlos en la cárcel. Sí, perseguía a la iglesia. Y justamente San Pablo, cuando todavía no se había puesto ese nombre, recordamos que era Saulo antes de su conversión, perseguía a los cristianos, perseguía a la iglesia, perseguía a aquellos que predicaban el Evangelio de Cristo, aquellos que tenían fe y que manifestaban su adhesión a Jesús y su adhesión a la iglesia naciente. Qué importante saber que San Pablo, de ser perseguidor, pasó a ser perseguido. Así es, de ser una persona que señalaba a la iglesia, pasó a ser señalado por aquellos que son enemigos de la fe. De ser un hombre no creyente, pasó a creer en Cristo Jesús y en su ministerio y apostolado. Qué importante es darnos cuenta cómo San Pablo detestaba la doctrina cristiana y pasó a predicarla, a evangelizar. Incluso se le llama el evangelizador de los gentiles, el predicador de los gentiles, el apóstol de los gentiles, porque llevó la buena noticia a aquellos pueblos necesitados, a aquellas gentes que no conocían a Dios, a aquellos que pues no se habían convertido. Hoy es importante darnos cuenta cómo el Señor obra en la vida de San Pablo y pues aunque lo veamos en el texto de hoy, persiguiendo a la iglesia, más adelante será un hombre de fe, un hombre de principios, un hombre de palabra, un hombre a través de quien el Señor se muestra para hacer presencia y hacer milagros. Bueno, damos un salto al Evangelio de hoy, San Juan en el capítulo 6, llamado este capítulo el discurso del pan de vida por los expertos en Sagradas Escrituras. Así es, Jesús habla del pan que da la vida y hoy lo recuerda: yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed. Evidentemente Jesús está hablando de aquella hambre de Dios, de aquella sed de Dios. Pues recordemos que ya el Salmo 41 nos refresca la memoria. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo, nos dice ese salmo. Por lo tanto, se cumple la Escritura, porque Jesús nos lo recuerda: el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y es la invitación que hace Jesús para acercarnos a Él, para creer en Él, para confiar en su infinita misericordia. Y por eso hoy nos invita a creer, a confiar, a reconocerlo como nuestro Dios y Señor, porque Él es el único pan de vida que puede existir. Y cuando Jesús se hace llamar pan de vida, pensamos automáticamente en la Santa Eucaristía. Y así es, no nos equivocamos. Jesús se ha quedado presente en la Santa Eucaristía bajo las apariencias de pan y de vino desde aquella noche del Jueves Santo en la última cena. Sí, ahí Jesús instituye el sacramento de la Santa Eucaristía y el sacramento del ministerio sacerdotal. Así que le damos gracias al Señor porque Él es bueno y porque su voluntad se sigue cumpliendo en cada uno de nosotros. Queridos hermanos, debemos hoy confiar en la presencia de Jesús viva, real, sustancial en la hostia consagrada. Hoy que escuchamos este capítulo 6 según San Juan, yo soy el pan de la vida, debemos reconocer que en cada fragmento de la Santa Eucaristía está Jesús presente. Debemos de tener
ciertamente respeto a la Santa Eucaristía. Debemos de cuidar la Santa Eucaristía. No solamente adorar la Eucaristía, sino cuidar la Eucaristía. Y alguien se preguntará, padre, disculpe, pero eso no le toca a los sacerdotes, no le toca a los obispos, no le toca a quienes son los ministros ordinarios de la Eucaristía, de la comunión. Claro que sí, nos toca a nosotros, pero les toca también a los laicos, a todas las personas que aman a Jesús Eucaristía. De tal manera que, por ejemplo, si estás participando en una Santa Eucaristía y te das cuenta que alguien pasa a comulgar indignamente y sabes cómo está viviendo esa persona y sabes que está en un pecado, moralmente, cristianamente, en conciencia, deberías acercarte y manifestarle que está cometiendo un pecado más grande. ¿Por qué? Porque está recibiendo indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo. O mucho peor, si ves un acto sacrílego a través de una persona que reciba la Santa Eucaristía y después la saque de su boca, se la lleve al bolsillo o la esconda en otro lugar o se la quiera dar a un niño, un pedacito de lo que ha consumido, evidentemente es un acto sacrílego en contra de la Santa Eucaristía. Debemos cuidar a Jesús sacramentado. Y eso nos toca a todos los cristianos, a todos los que decimos que amamos a Dios y que estamos enamorados de Jesús sacramentado. Por eso, cuán importante es saber que si tengo hambre y sed de Jesús, también debo de cuidar a Jesús sacramentado, porque Él es el alimento que perdura para la vida eterna, es el viático que tenemos para sostenernos en la fe, para sostenernos en esta vida, en cada una de nuestras necesidades. Y hoy lo dice el texto, el que cree en mí nunca tendrá hambre, nunca tendrá sed. Y debemos de pedirle a Jesús que nos ayude a confiar en Él, a creer en Él, porque hay muchas personas que no creen y que hacen estos actos sacrílegos que acabo de mencionar. Hoy le pedimos a Jesús que nos dé fuerza, que al recibirlo dignamente, habiéndonos confesado de forma correcta, nos permita vivir en estado de gracia. Y solamente aquella persona que reciba de esa manera a Jesús y que viva en estado de gracia, va a ser una persona plena, una persona feliz, una persona que tenga paz, una persona que sin duda alguna sentirá en su vida el calor de Cristo, el amor de Cristo, el abrazo de Cristo, y podrá dar testimonio y ejemplo de que Él actúa en su vida, de que el resucitado hace grandes obras en aquel hermano, en aquella hermana. Hoy te invito para que de esa manera cumplas la voluntad de Dios. Solamente cumplirá la voluntad de Dios aquella persona que le ame, aquella persona que viva en gracia, aquella persona que busque los sacramentos y aquella persona que anuncie que Él está vivo. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Aleluya.